Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este estudio del libro de Nehemías. En este punto vamos a ver el compromiso que es el pueblo de Dios para con él en el capítulo 9, 38 al capítulo 10 del versículo 39. Y vamos a memorizar estos dos últimos versículos, hermanos, en su casa lo ven. Nehemías 10, 28 y 29 dice: Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. El resultado de haber pasado tiempo escuchando la ley y orando fue que el pueblo se quiso comprometer con Dios. Este compromiso no fue de palabra, sino por escrito y firmado por los representantes del pueblo. El gobernador, que era Nehemías entonces, y junto con él muchos más, firmaron, levitas y sacerdotes. Todos ellos eran el liderazgo que tenía que dar ejemplo. ¿Cuánto se aprecia un liderazgo que va al frente? Este compromiso, hermano, tiene 6 puntos que quisiera compartirles. Acordaron 6 puntos: no casarse con gente que no fueran judíos, ni darían a sus hijas a casar, ni aceptarían que mujeres vinieran a casarse con sus hijos. 2, se comprometían a respetar el día de reposo. 3, descansar la tierra por 6 años. 4, pagar contribución al templo. 5, considerar la leña para el holocausto del templo. 6, dar primicias, o sea, los diezmos. Este texto que leímos dice aquí que todos eran adultos, los que tenían discernimiento, o sea, conocimiento y comprensión. Con el pueblo estaban los sacerdotes y levitas en un solo sentir. Se comprometieron al protestar y jurar. ¿A qué se comprometieron? Primero, a que andarían en la ley de Dios que les fue dada por Moisés, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová. 2, para que una sociedad funcione bien, necesita leyes que regulen sus actividades y relaciones, sus obligaciones fiscales, las regulaciones sanitarias, etc. Este pueblo había vivido 70 años desligado de su ley y ahora, al reiniciar su vida como nación, era necesario conocer esa ley, comprenderla y comprometerse a vivir bajo ella. Fue un momento solemne cuando se reunieron para comprometerse con Dios. Algunos resultados de este momento son: primero, el pueblo tiene una identidad a causa de la ley que les da dirección. No son como otros pueblos, tienen una ley dada por Dios, por su Dios. Segundo, el pueblo está unificado al vivir bajo los principios divinos. Un solo Dios, una sola ley, una sola nación. ¿Qué es un estatuto según el diccionario de la lengua española? Primero, el establecimiento, regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Segundo, el ordenamiento eficaz para obligar, por ejemplo,
un contrato, una disposición o un testamento, etc. Tercero, un estatuto es una ley especial básica para el régimen autónomo de una región dictada por el Estado de que forma parte, o sea, donde pertenecemos. Y cuarto, un estatuto es un régimen jurídico al cual están sometidas las personas o las cosas en relación con la nacionalidad o el territorio. Es como para nosotros la Constitución es un estatuto, son estatutos que tenemos que cumplir. Y un decreto, según el diccionario de la lengua española, es la decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o de un juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Muy bien, el pueblo fue específico en lo que se estaba comprometiendo. Vemos aquí que se comprometieron a no dar a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni a tomar las hijas de ellos para sus hijos. Apenas habían pasado la experiencia de despedir a mujeres extranjeras casadas con judíos. ¿Cuál era la razón de Dios para prohibir a su pueblo que tomaran mujeres de otros pueblos? La razón era guardarlos de la idolatría. Esto lo dice Éxodo 34, 15 y 16 y Deuteronomio 7, 3 y 4. Este versículo es el que nos relata en el capítulo 10, versículo 30. Dice aquí, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. También se comprometieron a respetar el día de reposo, así como días santificados. Asimismo, cada 7 años dejarían descansar la tierra y remitirían toda deuda. Esto lo dice Éxodo 23 del 10 al 12 y Levítico 25. El 31 para nosotros dice del capítulo 10 de Nehemías, asimismo, que si los pueblos, el 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderes y comestibles el día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, o sea que pagarían todas sus deudas. Número 3, se someten el 32 y 33. Dice aquí, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y el 33 dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por los pecados de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Esto dice aquí, sostener la obra de la casa de Dios fue otro compromiso. Estaban dispuestos a obedecer. Esta decisión nos muestra a un pueblo consciente de la responsabilidad en cuanto al culto de Dios. El sostenimiento del culto era un privilegio. No tenían por qué pedir personas ajenas que los ayudaran. En nuestro tiempo, somos responsables de sostener la casa dedicada a Dios con todo lo que ella se lleva a cabo. Es nuestro privilegio sostener el culto a Dios. Indica aquí también en el 32 y 33 que hasta la leña que se iba a ofrendar debía ser de lo mejor. La leña polillada no se utilizaba, así que entre el pueblo, los sacerdotes y los levitas
debían escogerla para llevarla al templo en los tiempos requeridos. Esto dice el versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados, cada uno, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Número 5. Las primicias de lo producido en la tierra y los árboles. Deuteronomio 26, del 1 al 10 lo dice. Al entregar las primicias, recordaban su origen y su liberación de la esclavitud de Egipto. Número 6. Cumplirían lo mandado por Dios en cuanto a los primogénitos de los hijos y de sus vacas y de sus ovejas. Esto habla en Números 18, 15 al 18. Y número 7, darían también las primicias de sus masas, ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para el sacerdote, a las cámaras de la casa de Dios. El diezmo y sus labores en la tierra serían para los levitas. Primero, el ministerio en la casa de Dios era sostenido con ofrendas y diezmos y primicias. Segundo, los que ministraban no padecían necesidades, estos eran los levitas. El pueblo quiso hacer todo en orden. De esto habla el versículo 38 y 39. Dice aquí, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. 39 dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los escritores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El lugar para llevar diezmos y ofrendas y primicias era la casa de Dios, no la casa del gobernador o la casa de algún otro personaje. Esto indica un orden en la práctica de los deberes religiosos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Segundo, cuando los levitas recibieron los diezmos, un sacerdote debía estar presente para que los diezmos de los diezmos fueran llevados a la casa de Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Tercero, sabían que en el lugar donde debían ser llevadas las ofrendas del grano, del vino y del aceite, se guardarían también los utensilios del templo, y allí estarían los sacerdotes que ministraban, los porteros y los cantores. Era necesario sostener a todos los que ministraban en el santuario. Por eso, el capítulo concluye con una determinación de parte de todo el pueblo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y vienen aquí al final de este estudio, hermanos, unas aplicaciones que nos incluyen y que debemos meditar en ellas. Primero, bueno sería que, siguiendo el ejemplo de este pueblo, hiciéramos un compromiso con Dios de ser fieles en el ejercicio de nuestra mayordomía. Que así sea. Número 2, comprometernos a ser fieles a Dios nos traerá muchas bendiciones. Número 3, no debemos tener temor de comprometernos con Dios. Por el contrario, debemos confiar en que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y número 4, hay muchas bendiciones para el que decide vivir obedeciendo a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco mucho su tiempo y el espacio que me han dado y la oportunidad de compartir con ustedes este hermoso estudio. Gracias por su atención.